Hola, mi nombre es Betania Figueroa. Qué bueno que estás con nosotros en esta clase número 6 del circuito de clase para los nuevos creyentes. En el día de hoy estaremos hablando del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Y muchas otras cosas más que nos enseña la palabra sobre el ayuno. Pero antes de comenzar, ¿qué tal si oramos juntos? Para así entrar de lleno a la palabra de Dios y Dios nos guíe en todo lo que vamos a aprender en esta hora y esto se quede dentro de nuestras vidas. Acompáñame a orar. Ora conmigo. Padre, te doy gracias. Te bendigo y te glorifico. Tuyo es el poder, la alabanza, la adoración y la exaltación. En esta hermosa hora, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a aprender lo que es el ayuno y lo que tu palabra y estos conceptos son relevantes para nuestras vidas. Señor, te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el día de hoy vamos a comenzar con el verso bíblico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y ahora entramos de lleno a lo que es la definición de la palabra ayuno en manera secular y luego lo que nos habla la palabra con referencia al ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es el acto de abstenerse de comida y en algunos casos de la ingesta de líquidos por un periodo de tiempo. Es una manera en la cual nosotros paramos de comer o de tomar. Hay muchas clases de ayuno, pero aquí estaré hablando de dos tipos de ayuno. Estos dos tipos de ayuno son el ayuno absoluto y el ayuno normal. El ayuno absoluto es abstenerse total de alimentos y de líquidos. Es una manera en la cual que por un periodo breve de tiempo nosotros no comemos ni tomamos líquidos. El segundo tipo de ayuno que dijimos era el normal y este es abstenerse de alimentos sin eliminar el agua por un periodo de tiempo. Todo ayuno debe de ser por un periodo de tiempo limitado, ya que si nosotros dejamos de comer, le quitamos los nutrientes al cuerpo y entramos en una debilidad física. Y lo próximo que vamos a ver es los beneficios del ayuno. Los beneficios del ayuno. Los ayunos facilitan el descanso general y completo de los órganos. Les damos un descanso a cada una de las partes de los órganos. Mientras estamos comiendo o tomando líquido, el cuerpo está trabajando. Pero al parar esto, el cuerpo descansa un poquitito y nosotros necesitamos hasta nuestros órganos un descanso de comer. Otra cosa que vemos también que nos enseña los beneficios físicos del ayuno es detiene la ingesta de alimentos que se absorben en el intestino e intoxican al cuerpo. Detienen esos alimentos que intoxican a nuestro cuerpo. Nosotros recibimos nutrientes cuando comemos, son muy necesarios para nuestro ser físico, pero también a veces estos mismos contaminan nuestro cuerpo y es necesario de vez en cuando hacer su ayuno por asuntos físicos para desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Qué más vemos de beneficios físicos sobre el ayuno? El ayuno también es vaciar el tubo digestivo, limpiarnos y desechar todas las bacterias de putrefacción. Dios es un Dios poderoso y creó nuestro cuerpo con la capacidad de Él mismo desintoxicarse. Pero para poder hacerlo necesitamos parar de comer o de tomar ciertos líquidos o tomar agua para desintoxicarse, para que el mismo cuerpo, como un ser bien hecho por nuestro Padre Celestial, haga esta función. ¿Qué otro beneficio encontramos físico con referencia al ayuno? También nos ayuda a cambiar el estado mental y favorece la expansión de nuestra conciencia. O sea, al no tener el cuerpo ocupado con la comida o con la digestión o con el proceso, los procesos que estos conllevan, el cuerpo comienza a meditar y a abrir la conciencia. Nuestra mente se abre de una manera mejor. Captamos algunas informaciones muchas veces cuando nosotros tenemos tiempos de ayuno. ¿Qué otra cosa física podemos ver con referencia al ayuno que nos favorece a nuestras vidas? Nos dice también que mejora la percepción de los sentidos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando yo estoy en un ayuno y después que acabo, la comida me huele más rica que nunca. Yo tengo una sensibilidad para escuchar, digo, wow, estoy escuchando esto y qué rico huele aquello, wow, qué linda se ve la comida, qué lindo se ve aquello, porque nuestros sentidos, al estar en uno de ellos en descanso, los demás se activan de una manera más potente, más fuerte.
Es un momento de humillación ante Dios. Es ser totalmente dependiente de Dios. Es desestimando nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro autogobierno, y vaciar el ego carnal. Es el momento de abstenernos de lo que nos gusta, de lo que nos agrada, para que así Dios nos hable, para que así Dios ministre, para que Dios nos revele su perfecta y divina voluntad. Algunas razones del ayuno en la Biblia. En la palabra de Dios, su pueblo ayunaba muchas veces para así tomar decisiones. También para recibir instrucciones, para recibir la victoria antes de la tentación, para no caer en las tentaciones, para interceder por el pueblo, para también recibir malas noticias, para pedir perdón de los pecados, etc. El ayuno es como un recurso que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y ya no estar en control en nuestra carnalidad de las cosas, sino ceder este control a nuestro Padre Celestial. El ayuno que a Dios le agrada. ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada? Encontramos en Isaías capítulo 58. En el verso 6 dice de esta manera: el ayuno que yo escogí, dice el Señor, no es más bien que desataran las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de los opresores, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. El ayuno que le agrada a Dios, en pocas palabras, es reflexionar en primera instancia nuestra vida hacia los demás. Es una reflexión de lo que estamos haciendo delante del Señor. Es decirle al Señor: Señor, estoy sacando este tiempo de no comer para poder entender, Señor, qué hay en mi vida que a ti no te agrada, Señor. ¿Qué hay en mi vida, Padre, que yo estoy haciendo que no te está gustando? Muchas veces nosotros ayunamos y oramos, pero tenemos problemas con las personas, tenemos dificultades para obedecer la palabra, tenemos conflictos con lo que la palabra nos enseña. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar: ¿esta es la vida que yo quiero tomar? ¿Estos son los caminos que Dios tiene para mí? ¿Debo de vivir como la palabra me enseña? Entonces tenemos que reflexionar. Tenemos que absorber lo que nosotros estamos haciendo y nuestra actitud conforme a nuestro prójimo, nuestra actitud conforme a Dios, nuestra actitud conforme a la palabra. Primero, reflexionar. Lo segundo que tenemos que ver aquí, según este verso 6, que tenemos que arrepentirnos. Ya que Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón y nuestra actitud real ante Dios, ante la palabra y ante los demás, o cómo nos estamos comportando. Lo segundo es arrepentirnos. Arrepentirnos es ya no volverlo. Decirle al Señor: perdóname y no lo voy a volver a hacer. Darle la espalda. Arrepentirse, darle una espalda completa a la vida que uno llevaba y continuar un camino conforme a lo que Dios nos enseña. Lo tercero que tenemos que ver cuando nosotros estamos ayunando y lo que Dios le agrada del ayuno es que tenemos que perdonar, pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Muchas veces estamos ayunando, muchas veces estamos buscando el rostro de Dios, muchas veces queremos que Dios nos revele, que Dios nos ayude a recibir las victorias, queremos que Dios haga una obra maravillosa en nosotros, darle gracias por su amor, darle gracias por su misericordia, ayudarnos a pelear las batallas y las dificultades que tenemos, pero tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dios nos enseña en su palabra que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos va a perdonar a nosotros nuestras deudas. Y parte del ayuno, de este sacrificio, de esta entrega total a Dios, implica perdonar a aquellos que nos han herido, que nos han maltratado. Llegan a veces en nuestras vidas paros, donde no podemos crecer más en la palabra, no podemos crecer más como hijos de Dios, no podemos crecer más como personas importantes para Dios en las comunidades, en las iglesias, en su casa, y es porque nosotros tenemos carencia de perdón. Y el ayuno implica perdonar también a los que nos ofenden. No es solo un acto externo de dejar de comer, sino de dejar de hacer estas cosas que a Dios no le agradan. El ayuno que agrada a Dios. ¿Qué más podemos ver en Isaías capítulo 58? Verso 7 dice de esta manera: ¿no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Poner en obra nuestra fe. No es solamente decir que somos cristianos, que linda la palabra, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos, sino poner en acción nuestra fe. Ayudar a los necesitados. Entender, como decía el verso, amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a mi prójimo como a mí mismo. Como si fuera yo que estuviera pasando su necesidad, como si fuera yo el que estuviera pasando la angustia que él pasa, y suplir dentro de lo que yo pueda
sus necesidades. Entonces el punto 4, con referencia a cuál es el ayuno que Dios le agrada, aquí lo vemos en el verso 7 y nos habla de practicar el amor de Dios, poner en práctica el amor de Dios, la fe en obra, porque la fe sin obra, el decir que creemos en Dios y en que honramos a Dios y que lo glorificamos y que hablamos con Él y no lo ponemos en práctica, eso no sirve de nada. Estamos haciendo personas que realmente no estamos accionando bajo la palabra. El que busca su propio interés. Dios no le agrada a las personas que buscan su propio interés, que son como un embudo, todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Y no buscan el bienestar de los demás. ¿Qué más? Vemos también que oprimir a nuestros trabajadores y a personas que tenemos autoridad. Muchas veces Dios nos bendice con autoridad, nos da la capacidad mental, económica, los recursos para poder ministrar la iglesia, ministrar en un trabajo o ser jefe de algún lugar. Y utilizamos esto para que la gente nos sirva a nosotros, pero maltratándola. Entonces ese no es el ayuno que le agrada a Dios. No importa lo mucho que usted ayune y deje de comer, ni las horas que deje de ingerir alimentos, ni las horas que usted deje de beber líquidos. Lo importante para Dios es que lo haga, pero que en primera instancia que usted no abuse de aquello que usted tiene autoridad sobre ellos, porque ese no es el ayuno que Dios le agrada. Al fin y al cabo, su ayuno no tiene importancia, tiene solo un beneficio tal vez físico para su cuerpo, pero para su alma y con su relación con Dios no le sirve para nada. Otra cosa más que a Dios no le gusta en el ayuno, para contender en debates con tus hermanos. Hay gente que ayuna para representar o hacer ver que son muy espirituales. Wow, yo duro 24 horas sin comer y me la paso orando y me la paso leyendo la Biblia, o me tranco en mi habitación y no hablo con nadie, no me conecto con nadie. A veces nos vemos como gente místicas y no prácticas, y la palabra es algo práctico para llevarlo en acción, y vemos aquí la gente encerrada y después sale de ahí, ya usted sabe qué te pasa. Oh no, tú que estaba ayunando por 24 horas y ya tú sabes. Entonces eso a Dios no le agrada, porque tú le estás haciendo en apariencias, tú le estás haciendo en esto para mostrar algo de apariencia, y después para estar contendando con otros de que tú eres más espiritual que otros, para contendar muchas veces para hacer ver que tú sabes más de la Biblia, que tú oras más, que tú ayunas más. Y a esto Dios no le agrada. Ese ayuno a Dios no le sirve de nada. Usted no está haciendo nada con ese ayuno. ¿Qué más podemos ver de los ayunos que Dios no le agrada? La apariencia de aflicción externa para que la gente vea que ayunamos. Eso mismo lo estaba diciendo previamente. La hipocresía. A Dios no le gusta la hipocresía. La hipocresía es tener doble cara. Es decir, que uno es espiritual, pero dentro de uno no es espiritual nada, porque tú lo estás haciendo para que la gente te vea, pero no para tener una buena relación con Dios, para que Dios abra tu entendimiento, para poder saber lo que Él te está hablando y para poner en práctica su palabra. Beneficios del ayuno que agrada a Dios. Beneficios del ayuno que agrada a Dios. Llamarás a Dios y siempre te responderá. Cuando le pidas ayuda, Él te dirá: estoy aquí. Los momentos más fuertes y duros de tu vida tendrás descanso. Dios te guiará en todo lo que hagas. Te dará fuerzas cuando estés débil. Te defenderá ante la injusticia. Dios te usará para ser de bendición a otros. Serás llamado, llamada hijo e hija de Dios, instrumento en las manos de Dios, vaso de honra y demás. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 58 del verso 1 al verso 12. Bueno, mis hermanos, wow, esta clase estuvo bien retante y poderosa, ¿verdad que sí? Es una clase que nos reta a amar a Dios sobre todas las cosas como primer mandamiento, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Cómo puede uno entender que el ayuno nos lleva hasta ese nivel? ¡Wow! Así son las cosas de nuestro Padre Celestial. Cosas sencillas y simples que estamos practicando en nuestra vida nos sirven, hermanos, y nos llevan hacia otro nivel. ¿Qué tan retante es el ayunar? No solamente es algo externo para una salud física, sino que nos conecta y nos lleva a despegarnos de nuestra humanidad y rendirnos nuestra falta de perdón, reflexionar en lo que Dios nos habla, reflexionar en nuestras actitudes, reflexionar cómo percibimos la palabra, reflexionar nuestras acciones conforme a nuestros hermanos. También nos muestra que tenemos que poner en práctica el amor de Dios, poner en práctica la fe. La próxima clase entraremos en más detalle con referencia a este verso, que es rico, que es delicioso, que nos hace crecer. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué reto Dios nos da! Vamos una vez más a leer el verso de este día.
Mateo capítulo 22, verso 37 al 39 dice de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ayuno representa el amor de Dios. ¿Cómo? Porque nos negamos completamente a nosotros y le amamos a Él con todo y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta clase. ¿Qué tal si me acompañas a orar para después seguir creciendo más? Te exhorto a que estudies la palabra de Dios, porque ella te va a hacer crecer más en capacidad mental, emocional y espiritual, y podrás agradar a Dios cuando la escuchas, cuando la recibes, cuando la guardas y cuando la pones en práctica. Ora conmigo. Amantísimo Padre, te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Gracias por el privilegio que nos has otorgado en el día de hoy de conocer más de lo que es el ayuno, Señor, que a ti te agrada. El ayuno como un manejo físico para la ayuda de nuestro cuerpo, pero también, Señor, al nivel espiritual que tú lo ves. Señor, te damos honra, te damos alabanza, adoración. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, constantemente reflexionando, constantemente perdonando, constantemente, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, constantemente, Señor, practicando tu palabra. Gracias porque el ayuno no es solamente un símbolo, sino una acción de una entrega total a ti. Gracias por mis amigos, por mis hermanos. Mira sus circunstancias, ayúdales, bendíceles, protégeles, levántales en el nombre de Jesús. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperado en nuestras vidas. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hasta aquí fue esta clase. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima clase. Hasta la próxima. Adiós.